Vamos a saludar a nuestros amigos en live, en Facebook y en Instagram. Estamos desde la revista Contamos transmitiendo y queremos hablarles hoy de un tema que nos parece importante y sobre el cual hemos tenido muchas consultas. A raíz de las consultas que hemos recibido, pues decidimos como hablarles un poco del tema para que tengan cuidado con la preparación de su declaración de renta. Estamos más o menos a la mitad de los contribuyentes que ya han cumplido con su deber formal de declarar. A raíz de todas estas consultas permanentes, decidimos hablar del tema. El tema tiene son dos temas que tienen algo de relación de una u otra forma. Vamos a hablar primero de lo que es la declaración anual de activos en el exterior. Desde el año 2015, la declaración anual de activos en el exterior se ha venido presentando por algunos contribuyentes que han entendido cuál es la razón de registrar tanto en sus declaraciones de renta como en un formulario adicional que se llama formulario 160, declaración anual de activos en el exterior. Eso nació con la ley 1739 del 2014 y lo que pide es que si usted dentro de su patrimonio tiene involucrados activos que están en el exterior, pues los declare, los registre. ¿Qué ocurre con este tema de la declaración anual de activos en el exterior? Lo que yo debo hacer es registrar estos valores, decirle a la administración tributaria: estos valores los tengo en cualquiera de los sitios diferentes a Colombia, los tengo expresados en dólares, los tengo expresados en la moneda funcional de donde los tenga, y eso me va a permitir a mí que una vez yo los realice, los pueda traer mediante el mercado cambiario a través de los canales de traslado de divisas sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Usualmente muchas personas lo que hacían era, pues todavía lo hacen por salvaguardar algunos de sus bienes y por tener sus riesgos en de diferentes formas y en diferentes sitios. Lo que hacen es llevar a sitios mediante inversiones, ya sea a través de que les carguen en su tarjeta de crédito ahorros en dólares, que les carguen de su tarjeta de crédito valores que se utilizan para tener recursos fuera del país, por dos razones. La razón más importante de esos recursos es que pues están dolarizados y que de una u otra forma los colombianos, con la pérdida del poder adquisitivo, estamos ganando, manteniendo esos valores a una tasa representativa que nos va a permitir una rentabilidad, o por lo menos no la pérdida del valor adquisitivo como se hace si lo tuviéramos en pesos. Esos valores que están allá afuera, pues si yo los he venido incorporando en mi declaración de renta, pues simplemente lo que debo hacer es registrarlos. ¿Qué pasa si no los registro? Si yo no los registro, voy a tener, a partir de la ley 1819, que pues quedó declarada inexequible y que fue reemplazada por la ley 2010, se habla de que quien tenga bienes en el exterior, el Estado colombiano se los determine y no los haya declarado con el cumplimiento formal de la declaración en formulario 160, va a tener una sanción por extemporaneidad. Antes de eso, desde cuando nació la obligación de tener los bienes declarados en el 2010, en el 2014, hasta la fecha, hasta el 2019, si no ocurría nada, pues simplemente lo subsanaba presentando la declaración. Ahora, con la ley 2010 y con la ley 1819, quedó registrado que esa declaración se somete, como todas las declaraciones, en el momento en que no se cumpla con ellas.
¿Qué es no cumplir con una declaración? No cumplir con una declaración es que en el momento en que yo cumpla voy a tener que pagar una sanción, y esa sanción se llama extemporaneidad. Entonces es importante tener en cuenta que esa sanción por extemporaneidad se debe liquidar a partir del año gravable de 2019 y en adelante. Esa sanción por extemporaneidad pues es un poco onerosa, es el 1.5% por mes o fracción de mes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted tiene cuentas por fuera del país, tiene bienes por fuera del país, debe declararlos. ¿Qué ocurría? Antes se tenían, pero no había ningún inconveniente, no había ningún problema porque de una u otra forma no había lo que se llama el cruce de información, el intercambio de información. Hoy en día ya todos los países, inclusive Panamá ya a partir de este año 2020 va a empezar a enviar información a Colombia sobre los saldos a diciembre 31 del 2019 de todas las personas que tengan cuentas en Panamá hasta $150,000. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted se llevó o hizo una inversión en Panamá y no la tiene incluida porque pensaba que de una u otra forma pues esos valores podría dejar por fuera, ya no va a ocurrir. Tenga mucho cuidado porque ya la DIAN de Panamá, la entidad fiscal de Panamá, ya se comprometió a enviar información a la DIAN. ¿Qué va a ocurrir? Que simplemente esa información no la van a cruzar con nuestra declaración. De hecho, ya algunos cruces de información que está haciendo ya la DIAN han llegado a los contribuyentes invitaciones a que declaren valores que no coinciden con lo que ya se tiene en la base de datos de la Administración de Impuestos. Entonces tengamos en cuenta que si usted tiene bienes en el exterior, los debe incorporar en su declaración dentro del patrimonio, ya sea en la parte, pues en la declaración solo aparece un patrimonio bruto, unas deudas y un patrimonio líquido. Entonces tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que ese valor debe estar dentro de un anexo que es en donde hace la relación. Uno hace la relación de lo que tiene, lo que debe, y en esa relación usted coloca los bienes que tiene en el exterior, pero adicional a eso usted me he encontrado con muchos contribuyentes que sus contadores no tienen bien claro el tema. Entonces dicen, no, tranquilo, don Pedro, yo coloqué el valor de las cuentas que usted tiene en Isla de Man, el valor que tiene en Delaware y el valor que tiene en Panamá. No se preocupe que yo todo lo coloqué dentro del patrimonio. No. Un momento, ojo con eso. Aparte de lo que le colocó dentro de su patrimonio en su declaración, esos valores deben ir acompañados de un formulario 160 en el cual usted discrimina el valor de los bienes. Si el valor de esos bienes está del orden de 122 millones de pesos a diciembre 31, no tiene que discriminarlo, solo lo relaciona. Si es superior a 122 millones 686 mil pesos, que son 3.580 VTs, va a tener que discriminarlo. Y la discriminación es muy sencilla, el formulario es muy sencillo. Es tan sencillo que no vale la pena pagar una sanción por desconocimiento o por malas interpretaciones. Si usted tiene bienes en el exterior, llámese como se llamen, téngalos donde los tenga, no tome riesgos, porque los riesgos significan que usted más o menos va a tener que pagar una sanción de extemporaneidad del 1.5 del valor de esos bienes que le determine la administración tributaria. Estamos revisando todos los temas que tienen que ver con este proceso. La ley 1819 pues, fue la que habló también de la parte de la extemporaneidad y lo confirmó la ley 2010.
¿Por qué valor debo declarar el bien que yo tengo en el exterior? Hay un concepto que es del año 2015 que señala los valores por los cuales se debe declarar ese bien. Es el concepto 27751. Ese concepto lo que les está diciendo a ustedes es: tómelos por el valor que está en el sitio donde usted los tiene, transformados a la tasa representativa del mercado. No hay ningún valor diferente, no hay ninguna valorización, ni hay ninguna en el caso de los activos fijos. Tómelos por su costo histórico de adquisición. No tiene por qué valorizarlos porque no hacen parte de la normativa del país, a pesar de que usted los tiene en el exterior. Hay otro concepto, el 10197, que también habla del tema y dice que no tiene por qué hacer un autoavalúo ni hacer absolutamente nada. Tenga la prueba de que lo compró y haga el proceso como tal. Esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Como les digo, la sanción se viene pues basada en todos los artículos del 600 en adelante, en este caso del 641, y dice que es el 1.5%. ¿Qué ocurre con esto? No es el solo tema de yo declarar e incorporar dentro de mi declaración el bien. Es que si yo lo incorporé dentro de mi declaración, y les repito y soy enfático en esto, no es solo el que yo lo haya declarado porque o crea, más bien el hecho de que yo crea que lo declaré porque simplemente lo incorporé dentro del patrimonio. Ojo, no. Inclúyalo también en el formulario 160. Ese formulario 160 es uno de los tantos formularios que está disponible en la página de la DIAN. Es muy sencillo, tiene unos renglones muy sencillos. En total tiene la descripción de la naturaleza del activo, si es un activo fijo o es un activo móvil, y el valor que tiene que declarar convertido a pesos colombianos. Adicional, pues curiosamente trae el renglón que les estoy diciendo, basado en el artículo 641 del Estatuto Tributario, que se llama sanción por extemporaneidad, en caso de que esto sea extemporáneo. ¿Cuándo se me vence la declaración de activos en el exterior? La declaración de activos en el exterior se me vence el mismo día que se me vence la declaración de renta. Nosotros en la página de Contamos tenemos un calendario tributario. En ese calendario tributario están todas las fechas de vencimiento de declaración de activos en el exterior y de declaración de renta de personas naturales. Todos los vencimientos están ahí. Hay algunos artículos relacionados con el tema. Ustedes pueden visitar la página y si tienen dudas, tenemos un correo que se llama hablemos@contamos.com. En ese correo ustedes pueden escribirnos si tienen algunas dudas. Con el mayor de los gustos vamos a resolverle las dudas generales, puntuales de pronto, pero la idea es que tengamos claro todos los temas que tienen que ver con la parte tributaria. Sí, me dice Elizabeth acá que está apoyándome, que es hablemos@contamos.com.co. Ahí ustedes lo que tengan de dudas con mucho gusto los vamos a atender. ¿Qué ocurre como todo el procedimiento tributario? Y hay que tenerlo en cuenta y pues no hay que dejar pasar las cosas. Con el procedimiento tributario, si usted no declaró, si usted declaró el bien y creyó que ya cumplió con eso y la administración tributaria determina que usted no ha cumplido con el formulario 160, lo que le va a decir es: presénteme el formulario 160. Cuando ya interviene la administración, acuérdense que la sanción cambia totalmente. Ya la sanción, cuando existe un emplazamiento, se duplica, o sea, la sanción por extemporaneidad es del 3%, y esa sanción puede ir hasta el 25% del valor de los activos no declarados en la declaración de activos en el exterior. Voy a ser insistente porque es que es importante que tengamos en cuenta eso. La declaración de activos en el exterior debe presentarse adjunta. No es un anexo, es una declaración de activos en el exterior
adicional a su declaración de renta. Tenga lo que tenga, pues simplemente declárelo, colóquelo. La idea es que tengamos claras las cuentas que tenemos tanto acá adentro como por fuera, y los activos que tengamos tanto acá adentro como por fuera. Hace mucho tiempo muchos contribuyentes tenían activos por fuera y no había ningún problema. Hay razones incluso yo hablo de la inmediatez de la información. Ahorita con la inmediatez de la información, básicamente cualquier entidad cooperante, que se llaman así, las entidades cooperantes de distintos países, lo que hacen es involucrar la información fiscal de quiénes son los dueños de qué en cada uno de los países, lo cruzan y ese cruce de información va a permitirnos a nosotros, va a obligarnos a nosotros a estar al día con los impuestos, tanto nacionales como mundiales, que ese podría ser otro tema de la renta mundial en los casos de las personas que son residentes o no residentes. Esa inmediatez de la información lo que le está permitiendo tanto al país como a los países cooperantes es estar en la actualidad y tener la realidad económica de su contribuyente. ¿Qué pasa con la realidad económica de su contribuyente? Que va a aportar al Estado lo que debe aportar vía impuestos y va a hacer lo que tiene que hacer con relación a eso. Les decía que la sanción se puede ir hasta el 25% del valor del bien. No es justo que yo trabaje tanto, que yo, así como dicen, vaya de sol a sombra y de sombra a sol, generando unos recursos económicos y no los incorpore en mi declaración, muchas veces por falta de información, a veces por falta de estudio o por falta de conocimiento. Ese conocimiento se logra estando muy pendientes de todos estos temas y se logra, por ejemplo, viendo estos tips que nosotros le damos. Sin embargo, si usted tuvo el inconveniente de no hacerlo, pues tenga en cuenta también que cuando va a calcular la sanción, la misma sanción con la normatividad vigente que hay se puede reducir entre el 50 y el 75%, dependiendo si es su primera vez, se baja al 50%, si ya es reincidente, entonces el año pasado no la hizo y este año también se le olvidó, se baja al 75%. Los plazos pues son todos los plazos que estamos hablando. Hay muchos temas que son importantes y que hay que tener en cuenta con esta parte de la normalización de activos en el exterior. Si hay dudas con relación a este tema, estamos atentos. Es un tema muy importante, es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado porque la mayoría de los contribuyentes no tienen conocimiento de cómo se debe tratar. Nosotros podemos decirles cómo se debe tratar, pueden consultarnos en nuestra página y pueden revisar los escritos que tenemos relacionados con la normalización de activos en el exterior. Hay otro tema que es importante y que tiene que ver con la normalización de activos en el exterior. ¿De dónde viene esto? Esto viene de que muchos países ya están cooperando, muchos países ya están cambiando información, intercambio de información, y se está dando que va a quedar en descubierto bienes que yo tengo por fuera del país. A raíz de todo este tema y con la obligatoriedad de que usted declare los bienes que tiene en el exterior, desde el año 2005 también ha venido un tema de normalización tributaria, pero ha sido más recurrente y más fuerte en la ley 1943 y en la ley 2010. La 1943 es de diciembre del 2018 y la ley 2010 es de diciembre del 2019. Ese tema se llama normalización tributaria.
¿Por qué empecé por los bienes, declaración de bienes en el exterior? Porque en la preparación de la declaración de renta usted también puede tener un tema, tratar un tema importante. La normalización tributaria se da en el permiso o la oportunidad que usted tiene de declarar activos que no ha declarado en su renta. Ejemplo, usted tenía su activo en el exterior, no los ha declarado porque simplemente no los incorporó con el formulario 160, porque no los tenía en su declaración de renta. Esos bienes que se llaman bienes omitidos o algunos pasivos inexistentes que algunos contadores le recomendaron hacer porque no le cuadra la ecuación de la conciliación patrimonial, esos también los puede normalizar. Se llama normalización tributaria. ¿Cuál es el tema de la normalización tributaria? La normalización tributaria simplemente usted puede, por el año gravable 2019, lo que usted tiene a 1 de enero del 2020, puede declarar mediante una normalización tributaria, que ya es otro formulario, que es el formulario 445. Usted lo que puede hacer es declarar esos activos omitidos o esos pasivos inexistentes con una posibilidad. Es una posibilidad que se abre, es importante que tengamos en cuenta eso. Se abre en dos formas. Usted tiene un activo en el exterior, entonces ya lo incorporó en su declaración, ya lo tuvo, pero cuando hace su conciliación patrimonial se da cuenta que el activo, como no lo venía declarando, entonces vamos a hacer un proceso de normalización. Ese proceso de normalización es muy fácil de hacer, que es usted declara ese activo que no tenía incorporado en su declaración o elimina ese pasivo que estaba incorporando en su declaración y va a pagar por eso. Si la DIAN se lo encuentra, le va a cobrar una sanción de extemporaneidad del 200%, le va a cobrar el impuesto a la tarifa máxima del 33 o el 37%, como está progresivo. Usted puede hacerlo por esta única vez, pagando el 100% del impuesto del mayor valor, el 100% del mayor valor, lo puede pagar en una sola cuota dentro del formulario 445. Esa base gravable va a ser el costo fiscal. Usted normaliza el activo y al normalizar el activo tiene dos opciones: de que usted pague el 15% de impuestos sobre el valor del bien que usted normalizó, o el 7.5% que la norma lo trae es como la base gravable. Entonces la base gravable será el 100% del bien, a una tarifa del 15% o el 50% del bien a una tarifa del 15%, que eso quiere decir en términos económicos que la tarifa de impuesto va a ser del 15 o del 7.5, con dos condiciones. La primera: si usted normaliza un bien y paga el 15%, presenta su declaración de normalización hasta el 25 de septiembre. Ya, esa declaración de normalización hasta el 25 de septiembre tiene derecho a pagar el impuesto del 15% y no tiene ningún problema y normaliza el activo. Pero si usted lo hace con el 50%, ese activo usted debe traerlo, o sea, para pagar el 7.5 de tenerlo durante 2 años en Colombia. Esos 2 años en Colombia son los que le van a permitir salir adelante con el tema, mejorar nuestra señal. Vamos a repetir esto más adelante y esperamos que
este tema tan importante lo podamos seguir viendo a través de la página de internet contamos.com.co o escríbanos a hablemos@contamos.com.co. Buena noche y